La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Iniciamos el penúltimo capítulo de la carta, capítulo 4. Vuelve el autor al uso de la diatriba, es decir, a este diálogo, más bien discusión, en ocasiones muy fuerte, ya lo veremos, con un personaje ficticio que en el fondo es una suma, es un constructo de actitudes que él ha visto, actitudes que ha visto operantes en la comunidad, entre las cuales están algunas de las que ya hemos descrito y comentado. Los primeros 12 versículos del capítulo 4 subrayan que aquellos que habitan en la comunidad, quienes interactúan con sus hermanos y hermanas, desde pleitos, rencillas, conflictos y demás, muy probablemente, volviendo a esta importancia de la congruencia y de que por los frutos se conocerán, son personas que no están viviendo a plenitud la comunión con Dios. Vamos a ver cómo lo presenta el autor en estos primeros versículos del capítulo 4. Nos dice: ¿de dónde nacen las peleas y las guerras, sino de los malos deseos que siempre están luchando en su interior? Ustedes quieren algo y si no lo obtienen, asesinan, envidian, y si no lo consiguen, pelean y luchan. No tienen porque no piden, o si piden, no lo obtienen porque piden mal, porque lo quieren para gastarlo en sus placeres. Adúlteros, ¿no saben que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Por tanto, quien quiera ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura: Dios quiere celosamente a nuestro espíritu, y en hacer favores nadie le gana. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos, pecadores, y santifiquen sus conciencias, indecisos. Reconozcan su miseria, hagan duelo y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Quien habla mal o juzga al hermano, habla mal y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Uno es el legislador y juez, con autoridad para salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Palabra de Dios. Bien, ya comentábamos en un par de podcasts anteriores cómo la mistagogía, es decir, la pedagogía, la didáctica, los elementos que ayudan a cualquier conciencia humana a crecer para liberarse del lastre de todas estas heridas de desamor que hacen que veamos el mundo con una mirada distorsionada, ¿no? Como un lugar hostil, poblado de enemigos, etc. Básicamente, no contemplar el mundo enamorados, enamoradas, percibiendo toda la belleza, la armonía, todas las maneras como esta realidad puede transformar nuestras vidas para bien, bendecirnos para bien. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Comentábamos que la mistagogía ha evolucionado. En el texto que escuchamos ahorita, es un texto de finales del siglo I, empiezan a vislumbrarse algunas intuiciones que son fundamentales, y ya las hemos subrayado varias veces. La principal es que es la relación con Dios, la intimidad con Dios, eso que se llama fe, que no es creer a pie juntillos una serie de referentes doctrinales, sino el desarrollar una experiencia de cercanía, de vida compartida con el Dios vivo desde el silencio cultivado en el corazón, que va siendo sanado por el amor incondicional de Dios y por lo tanto capacitado para poder amar y servir de la misma manera. Y a través de eso, empiezan a aparecer estos síntomas de quien está sano.
Lo veíamos en el podcast anterior, ¿no? Humildad, docilidad, gentes pacíficas, comprensivas, que no discriminan, que no fingen, que trabajan con la paz, que viven desde esa convicción. Cuando no se vive desde esa experiencia, pues empiezan a surgir todas estas cosas, el ego. Les comentaba, este texto escrito manifiesta el nivel de conciencia del camino espiritual propio de una comunidad de finales del siglo I. Que quiero subrayar que con el tiempo hemos descubierto que sigue un mecanismo distinto. Aquí básicamente pareciera que el ser humano es el que toma el primer paso de acercamiento a Dios, y es exactamente al revés. Dios es el que siempre se acerca. ¿Qué es lo que le corresponde al ser humano y qué es lo que le corresponde a un buen mistagogo, una buena mistagoga, a un buen acompañante espiritual? Básicamente, dar técnicas. Recordemos que todo arte se construye alrededor de una técnicas a las personas para que se puedan ir liberando de la distracción, de la distorsión perceptiva y emocional en la que les tiene el ego y empezar a percibir la comunicación amorosa y necesariamente discreta del Dios vivo. Eso sí que nos toca a nosotros. Pero no es que hagamos méritos. Eso siempre es una distorsión de lo que el camino hacia Dios cristiano subraya. No hago méritos. Voy construyendo, acogiendo la gracia que se me confía y convirtiéndola en parte de mi vida. Digamos, integrando esa forma como Dios me ama en mi propio concepto de mi persona, la manera como me entiendo y actuando desde ahí. Entonces, subraya el texto diciendo que cuando lo que te mueve es esta especie de avaricia, ¿no? Quieren algo y si no lo obtienen asesinan, envidian, si no lo consiguen pelean, luchan, pues es un ego herido que cree que sus problemas se van a resolver cuando obtenga ese objeto de su deseo o de lo que cree su necesidad y no le importa destruir lo que sea en ese itinerario para obtenerlo. No así, eso claramente quiere decir esa persona está enferma. Sigue a los criterios del mundo, como lo llama aquí el autor, ¿no? El mundo que está construido con base al egoísmo, donde distintos egos, distintas egolatrías luchan entre sí a ver cuál se lleva la mayor parte del botín. En el mundo de Dios no hay botín. El amor es infinito, el amor se puede compartir de manera infinita con cada ser humano y al ser infinito no tiene límites. Al contrario, mientras más se comparte, se pone en juego y se aprende a vivir inserto en ese dinamismo, más se fortalece. Descubrimos que tenemos más amor. En su diatriba, el autor utiliza una palabra dura, adúlteros. ¿Adúlteros por qué? Pues porque han sido infieles al Dios que les ama, al Dios que los creó y que les acompaña, sustituyéndolo por estos objetos, ya decíamos, objetos materiales, objetos mentales. Pero le dan la espalda a una relación interpersonal, lo cual implica darle la espalda a todas las relaciones interpersonales y a través de eso, en vez de crecer y ayudar a otros a crecer, se van involucionando, van retrocediendo y eventualmente pues pierden la capacidad y la vocación de poder ser buena noticia para los demás. Hay un elemento muy importante que no nos va a alcanzar comentar en este podcast, pero que abordaremos en el próximo, que es lo que en la tradición cristiana se conoce como compunción. Cuando empieza una persona a dejar atrás su visión demoníaca de sí mismo, como la describe el autor, y empieza a despertar a su visión divina de sí misma, de sí mismo. Ese será nuestro siguiente tema. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.